Lorca para Millennials. Hoy, los primeros poemas. Hola chavales, hoy vamos a ver esta segunda temporada de Lorca para Millennials. Hemos cambiado un poquito el ritmo y hoy nos vamos a centrar un poquito más en lo que serán varios poemas que os van a entrar en la PAU para que podáis verlos con más profundidad y seáis capaces de analizarlos bastante bien, ¿vale? Pero antes de empezar con esos poemas, hoy veremos solamente 2 poemas de su primera etapa. Vamos a ver un poquito lo que sería, pues eso, los primeros poemas que hizo, sobre todo en sus primeros años. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá. Bueno, como sabéis, Lorca, aquí lo tenéis, ¿vale? En sus primeras etapas estaba escribiendo un tipo de poesía que de hecho dista bastante de lo que será luego la poesía que hizo en sus últimas etapas antes de morir. Vale, lo primero que tenemos que saber un poco es que sus primeros versos, que van desde, digamos, su prehistoria literaria hasta el romancero gitano, ¿vale? Van desde 1916 hasta 1928. ¿Vale? Entonces, bueno, pues básicamente tenemos un Federico García Lorca que está empezando a escribir, que está empezando a componer y que está empezando a asumir todos esos elementos de la poesía tradicionalista y de la poesía pues de todos los tiempos de la literatura española. Vale, vamos a comenzar. Está también muy influenciado por Rubén Darío, por todos los poetas de la época, y entonces eso se va a notar bastante. ¿Vale? Los primeros poemas. Vale, vamos a empezar con los primeros poemas. Esos primeros poemas se empezaron a escribir en 1916. Federico empezó a escribir en esa época, en 1916, de una forma muy febril, muy bestia. Y bueno, eso es lo que se llama la juvenilia o la prehistoria literaria. Estos poemas, en principio, los vemos que están llenos de sensualidad, llenos de sentimentalidad, y se ve un poco ese misticismo de un poeta que está empezando a escribir y que tiene cierta sensibilidad y que quiere transmitirla al gran público. Como digo, básicamente sus influencias son el romanticismo, el simbolismo y la poesía tradicional castellana. Bien, de esa misma época, y ya lo hablamos en los otros vídeos, nos encontramos a el libro de Impresiones y Paisajes, que era el libro ese que hizo, era un libro de prosa que hizo a partir de un viaje de estudios. Bueno, ese mismo año, en el año que publica este libro, publica también su primera publicación poética que se llama El Libro de Poemas, ¿vale? Se llama así, Libro de Poemas, ¿vale? Y ese libro de poemas, que lo tenemos aquí, que por cierto, si lo encontráis, vale una pasta ahora mismo, digamos que lo que tiene es un diario íntimo, muy lírico, donde sobre todo lo que habla es de la nostalgia por su infancia. El autor se acuerda de todas sus vivencias de cuando era pequeño y bueno, las transmite de una forma, de una forma muy modernista, con unas características muy preciosistas, pero también, perdón, lo que hace es intentar utilizar la poesía popular, pues sí, los romancillos, las canciones, todo lo que son los versos típicos de la poesía popular. También intenta un poco tantear un poquito estos elementos vanguardistas que están surgiendo en esta época, pero todavía no es capaz de hacerlo hasta los siguientes libros. Bien, uno de los grandes elementos de Federico García Lorca en su inspiración es justamente la visión del albaicín. Y esto lo veremos en su siguiente libro, que se llama Suites o Bajo el cielo.
que son una serie de poemas breves, ¿vale? Que se van reuniendo en series y que básicamente todo responde a el retener esa visión del Albaicín granadino tan idílico para el poeta y que, bueno, y que resulta tan evocador describiendo paisajes, intimidades, está muy ligado, se parece mucho a la prosa de Juan Ramón Jiménez. Y bueno, y sobre todo lo que intenta es buscar una faceta muy poliédrica, muy interesante. Sigue siendo un poemario muy joven, sigue siendo un poemario muy de características muy de principiante, pero un principiante que sabe lo que hace, pero es siempre bajo este techo del Albaicín. Bien, Lorca, después de esto, se aproximará a la poesía pura y nos encontraremos con un poemario excepcional que se llamará Canciones, ¿vale? Ahí, míralo, Lorca. Las canciones, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Las canciones es un poemario escrito entre 1921 y 1924. Y como digo, se aproxima a la poesía pura, que es un tipo de poesía que surge en la época de la vanguardia y que principalmente lo que pretende es crear que el arte se abstraiga de la sociedad. Lorca abandona bastante el sentimentalismo que tenía en su primer libro y empieza a ahondar poco a poco en lo que sería la herencia popular, en los juegos de palabras, en las canciones infantiles como la que vamos a ver ahora. Los dos poemas que vamos a ver hoy principalmente tienen que ver con este libro. Y sobre todo, el problema que vamos a tener es que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con un poeta que está intentando describir imágenes vanguardistas muy arriesgadas porque no se comprenden así a bote pronto, pero veremos ahí un elemento muy interesante. Vamos a verlo con calma, ¿vale? Ahí tenemos a Lorca, para que lo miréis, miradlo, ahí está, Lorca. ¿Vale? Empezamos con el primer poema, que es El lagarto está llorando, ¿vale? Lagarto está llorando es una canción infantil, ¿vale? Está incluido dentro de lo que sería dentro de este libro, de este poemario de canciones, está incluido dentro de lo que sería la sección de canciones infantiles. Lorca es que tenía una fijación un poquito rara. Vamos a leerlo, si queréis. No os lo voy a leer yo porque seguramente la cagaría, como siempre, pero vamos a poner una cancioncilla para que lo oigáis, ¿vale? Y ya de paso, si queréis, podéis pulsar en el enlace donde tenéis una playlist con todas las canciones, todas las versiones, algunas muy buenas, de todos los poemas que os entran para el examen PAU, para que lo oigáis y así se os taladre un poquito la cabeza. Vamos a ello. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantaritos blancos han perdido sin querer. El lagarto y la lagarta han perdido sin querer su anillo de desposado. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado, ay, ay, míralos que viejos son, el lagarto y la lagarta, miradlos que viejos son,
qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, cómo lloran los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, ay, ay, cómo están llorando. Bien, vamos a analizar ahora todo lo que sería el poema desde sus primeras partes hasta la última, ¿vale? Lo primero que tenemos que fijarnos siempre es en cómo se titula el poema. Hay poemas que no tienen título, evidentemente, aunque siempre se le ponen, si no tienen título, se le pone la primera estrofa para poder identificarlo. Este poema, que se llama El lagarto está llorando, ¿vale? Está dedicado a Mademoiselle, fijaos la dedicatoria, Mademoiselle Teresita Guillén, tocando su piano de 6 notas. Bien. ¿Quién era Teresita Guillén? Teresa Guillén era la hija de Jorge Guillén, que era un gran amigo suyo, otro poeta también de la época, ¿vale? Y nos vemos también otro elemento clave, que es su piano de 6 notas, es decir, tocando su piano de 6 notas, que ya nos está dando una pista del ritmo y de la musicalidad que va a adquirir el poema. El poema, como digo, es un poema que está dedicado que es infantil, en principio es una canción infantil, pero ya veremos que las canciones infantiles de Lorca, ostras, parece la familia Addams, ya lo veréis. Estamos ante, sobre todo, y esto es importante, porque cuando os lo pidan, lo tendréis, a lo mejor lo tenéis que analizar, estamos ante un romance, ¿vale? Es decir, versos octosílabos en rima asonante. Y esto es una referencia a la poesía popular, simplemente es uno de los versos castellanos más antiguos que tenemos. Vamos a ver un poquito más de este poema. Lo primero que nos encontramos son 2 estrofas, ¿vale? El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Bien, lo primero que nos encontramos es un polípoton, ¿vale? Que ese polípoton es una reiteración, ¿vale? Lagarto llorando, lagarta llorando, ¿vale? Al mismo tiempo nos encontramos con un paralelismo, que no sé si lo podéis ver, un paralelismo sintáctico. El lagarto está llorando, sujeto, predicado nominal, sujeto, predicado nominal. La lagarta está llorando. Bien, y en cuanto al símbolo, ¿qué significa el lagarto? Bien, podríamos pensar que es simplemente un animal. El lagarto en realidad aquí simboliza el desgaste del paso del tiempo. Es decir, la llegada a la vejez. Son dos animales que por sus arrugas, parecen viejos desde que nacen. Bueno, es una forma de verlo, ¿vale? Quiero que eso os quede claro, porque todo el poema va a estar ahí intrincado justamente en ese elemento, en la vejez y en el paso del tiempo. Bien, fijaos en el segundo verso que dice, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Bien, al principio de este poema vemos que el lagarto y la lagarta con delantalitos, ese diminutivo es importante, nos muestra en primer lugar cierto cariño o cierta ternura hacia los dos animales, pero en segundo lugar nos muestra que son en realidad pequeños, que todavía son pequeños. ¿Vale? Delantalitos, ¿qué es un delantalito? El delantalito ya sabéis lo que es. Y además, delantalito blanco. Es una metáfora, ¿vale? Es una metáfora visual sobre la mancha que tienen los lagartos en lo que sería el pecho y la barriga, ¿vale? Si no lo veis, mirad ahí a la pantalla. Ahí lo tenéis. Además, eso es otra... Perdón. Además... Otro elemento clave es que esa mancha blanca, el color blanco dentro de la poesía, dentro de esta colorización de la metáfora, implica siempre un elemento de pureza. No en vano los vestidos de novia son blancos, y cuando la novia no es pura, entre comillas, es decir, no es virgen según la tradición, el blanco no se puede llevar en una boda oficial, sino que se tiene que llevar un vestido con un color
blanco roto o blanco grisáceo, es decir, un blanco que no es totalmente puro, ¿vale? Esto es importante porque el animal está simbolizando, por un lado, una ceremonia, o sea, esta imagen está simbolizando una imagen nupcial. El lagarto y la lagarta, ¿vale? Están llorando, ¿vale? Con sus delantalitos blancos, es decir, en mitad de una ceremonia nupcial. Vale, han perdido sin querer su anillo de desposados. Hay su anillito de plomo, hay su anillito plomado. Bien, aquí tenemos varias cosas. Primero, que están desposados. Eso significa que están casados, el lagarto y la lagarta, ¿vale? Importante. El anillo, ¿vale? El anillo simboliza el acto matrimonial, claro. Desposados, anillo, blanco y en botella. Y normalmente cuando tú te casas con una persona, normalmente es porque estás contento con esa persona, estás feliz con esa persona y deseas pasar el tiempo con ella o con él. Eso significa que es una unión que implica felicidad. Pero han perdido los anillos. Y han perdido entonces la felicidad, pero además de una forma muy rara, porque la han perdido sin querer. Como el paso del tiempo te hace perder las cosas sin que tú te des cuenta. El desgaste del tiempo. ¡Qué canción infantil más buena! ¿Vale? Seguimos con la siguiente estrofa que dice... tenemos dos interjecciones, ay, ¿vale? Ay, como si fuera una canción infantil, ¿vale? Se evoca esa pérdida del anillo, ¿vale? Que es como una especie de objeto infantil, a fin de cuentas. A los niños les encanta ponerse anillos, a mí me gusta ponerme anillos. A Frodo le encantaba ponerse anillos, ¿vale? Y otro elemento importante es el elemento del que está compuesto ese anillo, que no es oro. No es oro, ni plátano, ni oro. No, es plomo, ¿vale? Y ese plomo, normalmente el plomo que simboliza pesadez, ¿vale? Pesadez, cuando tú te vas a pescar, echas la caña y le pones un plomo, ¿para qué? Para que el anzuelo caiga abajo, ¿verdad? Cuando el plomo siempre se ha representado como eso. El hecho de que el anillo de casado sea de plomo, ¿qué implica, chavales? Pensadlo un segundo. Os lo digo yo. Implica que el paso del tiempo hace que ese matrimonio, que en un principio era feliz, esté empezando a ser demasiado pesado o que sea muy pesado y que sin querer se pierde toda esa felicidad que nos hace tan grandes dentro del matrimonio. Vamos a ver el siguiente. Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente que hay un cambio narrativo. Antes estábamos hablando de los dos lagartos que se estaban llorando, que habían perdido su felicidad, sus anillos, etcétera, etcétera. Y ahora estamos hablando del cielo. ¿Por qué? Porque en realidad, ahora lo veremos, primero lo que nos encontramos a nivel técnico es una personificación del cielo. Este cielo monta en globo a sus pájaros, ¿vale? Monta en globo a sus pájaros, es decir, que es como si el cielo tuviera vida, ¿vale? Y además nos encontramos con una imagen muy impresionista. Esto es muy típico de la vanguardia. Nos encontramos con una imagen básicamente a retazos, como un collage, que va dándonos pistas de cómo es el escenario en el que nos estábamos moviendo, ¿vale? Pero fijaos en el siguiente verso que dice: el sol, capitán redondo, lleva un chaleco raso. Capitán redondo. Bien, capitán redondo es una metáfora y al mismo tiempo es una personificación. Es una alusión castrense, es decir, es una alusión militar. El capitán siempre es el jefe del ejército, ¿vale? El sol es el capitán, en este caso, del cielo. Cuidado con esto, ¿eh? El sol es el capitán del cielo. Y tiene un ejército de pájaros. ¡Ey! ¿Vale? Además, el sol está vestido de chaleco raso. Cuando tú te vistes de chaleco raso, normalmente no te vistes de chaleco raso para ir a comprar el pan, a no ser que seas un poco friki, sino que en realidad te vistes de chaleco raso porque te vas a poner un traje y porque vas a ir de gala. Es decir, el sol, los pájaros, el cielo, es todo un escenario que está celebrando justamente las nupcias, la felicidad, entre comillas, de los dos lagartos, el lagarto y la lagarta,
que estaban ahí en una primera escena casándose, siendo felices, pero que han perdido esa felicidad con el paso del tiempo. Vemos aquí también que el tiempo, lo que es la línea temporal, está como fragmentada o como tensionada, en el sentido de que no son elementos narrativos que van uno tras otro, sino que se mezclan un poco, y es bastante interesante. Es poesía. Vamos a ver los dos últimos. Dice: miradlos qué viejos son. Qué viejos son los lagartos. Vale. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, cómo están llorando. Bien, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos otro cambio narrativo de nuevo. Volvemos otra vez a los lagartos, ¿vale? Y aquí, en este caso, entre la anterior estrofa y esta nos encontramos una elipsis, es decir, una fracción temporal y un salto en el tiempo. Aquí los lagartos ya no son jóvenes como al principio, sino que son viejos. Son ya una pareja muy mayor, muy mayor. Dice: miradlos. Miradlos implica que están solos, ¿vale? Y eso de que están solos además implica que no tienen descendencia. Y diréis: pero Víctor, ¿cómo sacas esto? Pues es muy sencillo. O sea, bueno, muy sencillo. Normalmente, ¿cuál es el fin? Esto, entre comillas también, la perspectiva de ahora es diferente a la anterior, pero el fin del matrimonio es la procreación. Sin los anillos, sin la felicidad, no hay procreación. Y como no hay lagartitos, están solos. Y si están solos, están viejos y solos. Y se van a la cueva de donde han salido. Es también una alusión al tempus fugit. ¿Os acordáis del tempus fugit? Es decir, el tiempo pasa para todos, incluso para ti también. Y luego tenemos el ay, cómo lloran y lloran. Ay, cómo están llorando. Pues básicamente tenemos una imagen donde los lagartos siguen llorando porque han perdido la juventud, ¿vale? Han perdido sus anillos, la felicidad. Y el paso del tiempo, pues eso. El paso del tiempo les ha dejado sin felicidad, sin lagartitos, sin juventud, sin nada. Nos encontramos también otra polípote, como hemos dicho antes al principio, la repetición, ¿vale? Y las dos interjecciones que decíamos antes, ¿vale? Que rememoran un poquito a la canción infantil. Qué canción infantil más bonita. Yo, particularmente, si le canto... ¿Vosotros qué creéis? Esto seguramente a un niño le hará mucha ilusión que se lo canten. Seguramente te pondrá esta cara. Pero Federico García Lorca sabía lo que hacía. Otro niño traumatizado. ¡Bien! Vamos al siguiente... Vamos al siguiente vídeo. La canción del jinete. Canción del jinete 1860. Aquí es importante ese número, ¿vale? Porque es un año. Hago lo mismo que antes. No os la leo. Os pongo el fragmentito con el audio, lo escuchamos y la analizamos más concretamente, ¿vale? En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde
¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. Bien, la canción del jinete en 1866, también tenemos que analizar el título porque el título es importante en todo momento y lo vamos a ver. Bien, en primer lugar, 1860, perdón. Nos encontramos primero con que ese año que aparece ahí en el título de la poesía, que dices, qué cosa más rara, esto lo escribió él en 1860. No, cuidado, esto es un error muy típico de la gente que no tiene ni puñetera idea. 1860 es el año que hace evocación a, digamos, a la deixis temporal del texto, ¿vale? Primero, que nos encontramos con un diálogo. Es un diálogo, este poema es un diálogo entre el sujeto lírico, ¿vale? El sujeto lírico del poeta, ¿vale? Y el sujeto lírico, perdón, y el poeta, ¿vale? Es decir, estamos ahí los dos. 1860 es el periodo histórico de los bandoleros. Vale, si no sabéis lo que es un bandolero, lo vais a buscar vosotros en Google, porque no tengo ganas de buscar ahora otra imagen. Pero que sepáis que había una serie en televisión española hace muchos años que se llamaba Curro Jiménez sobre bandoleros. Y básicamente los bandoleros eran ladrones que estaban en mitad de la montaña y que tú ibas por ahí, en esa época más o menos, tú ibas por ahí con tu carro y con tu caballo, te asaltaban una serie de ladrones, te pegaban 4 tiros, te rajaban la barriga y se llevaban todo lo que tenías. Pues eso, pues como pues lo que pasa normalmente los sábados por la noche en los polígonos industriales. ¿De qué se compone esto? Pues 5 tercetillos y 2 estribillos que se van repitiendo uno detrás de otro, ¿vale? Esto es a nivel técnico y formal. Vamos a ver más en profundidad. Empieza. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Bien, nos encontramos primero con 2 símbolos. Primero, la luna negra y los bandoleros. Vale, la luna negra y los bandoleros, simbolizan siempre la fatalidad y la muerte. La luna negra se ve muy fácil porque lo negro implica la fatalidad, es el luto, ¿vale? Mientras que antes hablamos del blanco pureza, aquí hablamos de negro luto, ¿vale? Y el bandolero es una persona que está en mitad de las montañas y que vive el peligro, es un criminal. Entonces, un criminal normalmente va a acabar mal. Entonces, por eso simbolizan la muerte. ¿Vale? Nos encontramos con un encabalgamiento métrico a lo largo de estas, ¿vale? La luna negra de los bandoleros cantan espuelas. Fijaos cómo hay un encabalgamiento métrico que da mucha rapidez al verso. Es decir, nos está ya anticipando de que lo que va a pasar ha pasado muy rápido, ha pasado muy, muy deprisa, ¿vale? Importante también, cantan las espuelas. Cantan las espuelas es una personificación de las propias espuelas. ¿Cómo hacen las espuelas? Que sabéis que es la parte de atrás de las botas de los jinetes. Cuando se mueven, clic, 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 hace así como un sonido, gring, 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 ¿vale? Eso es cantar las espuelas, ¿vale? Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Bien, aquí nos encontramos ya con el primer punto clave. El caballo es el protagonista del poema. El yo poético le está hablando al caballo, le está diciendo, caballo, ¿qué haces? ¿Vale? El caballo además tiene un símbolo, igual que la luna negra, es la pasión, el desenfreno, la destrucción, es decir, es un animal súper potente que para domarlo hay que sufrir mucho, pero una vez que lo domas tiene una potencia como 10 Kawasakis juntas, ¿vale? Luego nos encontramos también el negro, el uso del negro, ¿vale? Nos encontramos caballito negro, luna negra, es decir, el uso del negro como símbolo de luto o de muerte, que lo hemos hablado, es decir, es una escena totalmente dantesca, es una escena totalmente oscura, ¿vale? Y
esto nos lleva obligatoriamente a pensar en el ubi sunt, es decir, ¿dónde están los días? ¿Dónde está ese jinete que estaba antes vivo, que ahora lo llevan muerto? Caballo, a ver qué has hecho tú. Es decir, nos encontramos con un paso del tiempo otra vez, ¿vale? Vamos a la siguiente. Dice, las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. Y dice, las duras espuelas del bandido inmóvil. Vale, antes las espuelas cantaban, ahora las espuelas son duras, ¿vale? Nos encontramos con esa personificación, como digo, de las espuelas. El bandido inmóvil, ¿vale? Dice, del bandido inmóvil que perdió las riendas es también una metáfora, un doble sentido. Porque el bandido está inmóvil, evidentemente, porque está muerto. Pero perdió las riendas ¿de quién? ¿Del caballo? También. Y de su propia vida. Porque como es un bandolero, como es un criminal, no supo hacer las cosas como tienen que ser en la sociedad de entonces. Es decir, como ha perdido la vida y ha encontrado su muerte. ¿Por qué? Porque ha perdido seguramente las riendas del caballo, ya lo veremos, y dos, porque ha perdido las riendas de su vida, porque ya no ha sabido hacer las cosas bien. Y fijaos que luego viene caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. La estructura es muy parecida a la del estribillo anterior, ¿vale? A nivel sintáctico es muy parecido. Lo que pasa es que aquí nos encontramos con que antes había un interrogante y aquí tenemos una exclamación. El caballo frío evoca a la muerte. ¿Por qué a la muerte? Porque cuando tú te mueres, tu cadáver está frío. Entonces el caballo ya está frío, como que se está asimilando al cadáver del jinete. Y luego tenemos una metáfora muy bonita, que es la de flor de cuchillo. Cuando a ti te apuñalan, pongamos que a ti te apuñalan, ¿vale? Te cogen un cuchillo y te lo clavan y te lo tiran para abajo. Entonces, la herida abierta simboliza una flor, hostia, es que es una imagen un poquito heavy, pero es una flor de cuchillo, claro, porque te la ha hecho un cuchillo ahí sangrando y tirando todas las vísceras. Flor de cuchillo, ¿vale? Tendríamos ahí una flor de cuchillo como la herida que te deja una puñalada bien dada. No lo hagáis en casa. Vale, seguimos con el poema. Dice, en la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Aquí está muy sencillo. Primero nos encontramos otra vez con la imagen de la luna negra como símbolo de mal augurio. Pero es que además en este caso está asimilada a la barriga del caballo. El caballo es un caballo negro y un caballo con la luna negra, ¿vale? Y luego nos encontramos con el mítico, la localización de Sierra Morena. Ya os dije que los bandoleros eran ladrones que estaban en el año 1800, a mediados de los años 1800, y que se dedicaban a atracarte y a matarte. Los bandoleros no estaban en las ciudades, no estaban en cualquier parte, se encontraban sobre todo principalmente en Sierra Morena, ¿vale? Y Sierra Morena ha adquirido un halo de misticismo que habla justamente llena de historias de bandoleros y llenas de historias similares a esta, ¿vale? Es por eso que es un lugar mítico. La alusión a Sierra Morena es importante en este sentido para poder localizarnos. Pero además tenemos ahí que dice que por el caballo se desliza la sangre del bandolero, es decir, que nos está dando todavía más datos. Es una imagen, como hemos dicho antes, muy impresionista, donde vemos ahí ese retazo, ahí esa sangre que va colgando, ¿vale? Dice, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Pues tenemos otra vez el mismo estribillo, a modo como si esto fuera una canción popular que se puede cantar en cualquier plaza del pueblo. La noche espolea sus negros ijares, clavándose estrellas. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. Bien, primero que nos encontramos es una personificación de la noche. Fijaos que dice, la noche espolea. Y el verbo espolear es cuando tú estás subido a un caballo, ¡pa!, y le metes así un leñazo en los costados al caballo para que vaya más rápido. Es una escena súper violenta, porque aquí vemos que la noche está espoleando, está dándole patadas con las espuelas al caballo. Es una escena
de nocturnidad. Y normalmente, ¿qué pasa por la noche? Por la noche suelen suceder pues cosas malas porque hay menos luz, ¿vale? Recordad que si pasan de las 12 de la noche, todo lo que os pase a partir de esa hora seguramente va a ser malo. Bien, nos encontramos aquí con una metáfora bastante chunga, pero muy bonita. Bueno, lo primero, los ijares, ya os digo que son los costados del caballo, ¿vale? Y dice, sus negros ijares clavándose estrellas. Bien, las estrellas, la noche, subida, fíjate, escúchame, la noche, subida al caballo, la noche, ¿vale? Subida al caballo, le mete así un leñazo en los ijares al caballo para que vaya más rápido. Pero el jinete está muerto ahí encima. La noche, como persona, ¿qué es lo que puede utilizar como espuelas? Pues evidentemente las estrellas, que son como las espuelas. ¿Veis la forma? La estrella y la espuela tienen la misma forma. Entonces, ¿esto qué significa? Básicamente es una metáfora, una imagen preciosa de cómo las estrellas se reflejaban en los costados del caballo, que es totalmente negro y con una piel un pelo súper brillante, de forma que se ve al lado, en los costados, como los reflejos de las estrellas. Esto no se le ocurre a cualquier persona, pero bueno. Las espuelas ahora, como digo, además tienen otro sentido, porque las espuelas, que son las estrellas, y la estrella que simboliza, la estrella simboliza el destino, es la fuerza del destino. Las estrellas han espoleado al jinete, es decir, la muerte le ha llegado porque el destino del jinete era morir. Eso es lo que hay. Y luego tenemos caballito frío, que perfume de flor de cuchillo, se vuelve a repetir el segundo estribillo a modo de canción popular. Bien, y por último tenemos en la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Bien, el poema básicamente aquí al final se reduce al patetismo de la escena, o sea, no sabemos principalmente, hasta ahora no sabíamos ni quién había muerto, ni cómo había muerto, ni qué había pasado, y de hecho lo vamos a seguir sin saber, ¿vale? Solo sabemos que es en mitad de la noche, solo sabemos que es a mitad de la noche. Bien, y es aquí donde nos encontramos con un flashback narrativo, porque esto sería el principio de la escena. Imaginaos la escena, la escena nos la encontramos que hay un caballo que está corriendo por mitad del monte con un jinete muerto. Pero antes, ¿qué ha pasado? Pues que lo han matado, ¿vale? Es aquí, en la luna negra, es decir, en mitad de la noche, un grito. Alguien grita. Y el cuerno largo de la hoguera, ¿vale? Que es otra metáfora visual, ¿vale? De la forma de la llama de esa hoguera, que parece un cuerno también. Es decir, alguien ha matado a un tío al lado de una hoguera y el caballo ha salido corriendo con el tío encima. Básicamente esto es lo que tenemos del poema. No es mucho más. Esto es la información que nos da. Caballito negro, ¿dónde llevas a tu jinete muerto? Pues se vuelve a repetir otra vez el estribillo anterior. Como veis, Lorca era todo alegría. Era una persona muy, muy alegre. Era un tío que tenía la vida para sí mismo y le fue muy bien. Vamos a parar aquí y así no os doy mucho la tabarra. Además ahora empezamos las vacaciones y así podéis asumirlo con calma todo lo que hemos dicho. Hay muchos más poemas, intentaré hacer más vídeos, es un trabajo duro pero voy a intentarlos hacer. Solamente os voy a dejar una píldora final para que terminéis este vídeo y así os podáis ir a dormir tranquilamente. Si decís muchas veces Lorca, ¿sabéis qué es lo que sale? Calor. Muchas gracias, chavales, y nos vemos en el siguiente vídeo.